Señor los bendiga, hermanos, en esta mañana. Los invito a que se pongan de pie para hacer una oración en este día. Y asimismo estamos iniciando la escuela dominical. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día, esta mañana que nos prestas, Señor, de estar aquí en tu hogar, en tu casa, Señor. Hoy te pedimos tu misericordia, Señor, para poder encontrarnos contigo, Señor. Gracias por esta semana que nos prestaste estar aquí, Señor, porque nos diste la oportunidad de hoy culminarla viniendo a tu casa. Nos diste aliento, nos diste vida un día más, Señor, y en este día quisiéramos disponer nuestro tiempo para ti, Señor, para entregártelo, para encontrarnos contigo y seguir en las disciplinas espirituales, Señor. Hoy nos ponemos en tus benditas manos y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad que nos demuestras cada día. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor. Ayúdanos a mejorar, Señor, nuestro carácter, Señor, cada día pareciéndonos más a Cristo, Padre. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y que podamos conocer más de ti cada día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomarse asientos, hermanos? Una disculpa por la tardanza. Intentaré que no vuelva a pasar. En esta ocasión, hermanos, este domingo, la clase número 3 que nos toca ver en este día, vamos a comenzar ahora sí con las disciplinas espirituales. Pero antes, como todo lo que hemos estado haciendo ya regularmente, quiero que me ayuden a recordar qué es lo que hablamos la clase pasada, qué es lo que hicimos, qué es lo que vimos, cuál fue el tema, de qué se acuerda de la clase pasada, mis hermanos. ¿Qué se acuerdan? ¿O ya se les olvidó todo? El tema constaba de dos cosas. ¿Alguien se acuerda? No tengan miedo. Ya están dormidos. ¿Cuáles eran esas dos cosas, hermanos? ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿Hermano? Tocamos de todo, eso, todo el pecado. Así es. ¿Se acuerdan que hablamos de cuál es la clave para cumplir las disciplinas? Ese fue el tema, la clave y los tipos de disciplina. También hicimos un ejercicio en lo que encontrábamos los tipos de disciplina que nos hablaba la Biblia. Y la clave, hermanos, como ya nos compartió el hermano, es despojarnos, decíamos primero. Hay que despojarnos de todo aquello que nos hace daño, como aquel disciplinado, aquel que va a hacer una carrera, también se despoja de todo aquello que le hace daño. Como cristianos nos despojamos de lo que nos hace daño. La otra cosa era corramos con paciencia, dice la palabra. Y lo último, pero no por ser último o menos importante, sino es la clave, es puesto los ojos en Cristo. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya se refrescó su memoria más o menos. Y también vimos los tipos de disciplina. En esta ocasión, hermanos, vamos a ver lo que es la lectura de la palabra de Dios. Así va a ser el tema de esta clase, la lectura de la palabra o de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno, hermanos, con lo que es la lectura bíblica, por qué deberíamos leer, por qué es importante que el cristiano lea. Vamos a entrar un poco también en qué versículos nos hablan de la lectura. Y como les recuerdo, cada domingo, ahorita está un poquito ya más grande, ¿no? La iglesia, gracias a Dios, está más amplia, pero quiero que aún sienta ese sentido de que todos participemos. Esto no es una predicación, es una clase en la que todos damos nuestro punto de vista, aprendemos, preguntamos dudas, damos lo que estamos preguntando. Hay que participar, mis hermanos. Entonces, vamos a entrar de lleno con lo que es la lectura bíblica. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, bienaventurado aquel hombre que se deleita en la palabra de Dios. Este es uno de los salmos, uno de los versículos que nos hablan de la lectura bíblica. Hay diferentes cosas que vamos a hablar de la palabra de Dios, la lectura, la meditación y otras cosas. Pero en esta ocasión pues vamos a entrar de lleno con lo que es la lectura bíblica. Es muy importante, hermanos, que como cristianos leamos. Estaba investigando un poco ahí cuáles son los datos de la lectura de los cristianos y algunos estudios sugieren que alrededor del 35% de los cristianos leen semanalmente la Biblia, mientras que otros la hablan solo en momentos que tienen necesidad.
Dice este artículo, un informe de Christianity Today indica que en 2022 solo el 39% de los cristianos habían leído la Biblia varias veces al año o más. Otro dato que encontré es que más de la mitad, 52%, desearían leer más las Escrituras con más frecuencia, pero dicen que no tienen tiempo. Entonces, mis hermanos, encontrando estos datos, y ni siquiera nos tenemos que ir a investigar, sabemos que en México hay pues esta crisis de lectura, no hay un hábito de lectura entre las personas. Ahora, como cristianos, esos son datos de cristianos. Dice que el 52% de los cristianos quisieran leerla más, pero dicen que no tienen tiempo. Imagínense. Y solo el 35% de los cristianos abren la Biblia semanalmente. O sea, ni siquiera diariamente, sino semanalmente. Entonces, hermanos, estos datos son críticos, porque los cristianos deberían leer el 100% las Escrituras de Cristo. Si nos ponemos a pensar fuera de nosotros, vemos que solo la tercera parte de los cristianos está leyendo la Biblia constantemente. Solo el 30% de los cristianos está llevando una vida en lectura, en escudriñar las Escrituras, en entender lo que Dios está hablando el día de hoy. Debemos entender, hermanos, como cristianos, que la prioridad es la lectura. No por algo puse este tema como prioridad, porque es importante que tengamos ese hábito de escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo queremos saber qué es lo que Dios quiere guiarnos como iglesia si no llevamos la lectura bíblica, si no llevamos un hábito de lectura? Yo sé que a todos nos cuesta a lo mejor leer, o a algunos se les facilita, pero el hábito de la lectura es muy importante, hermanos. El escuchar, el entender, el comprender las Escrituras del Señor es importante para nutrir nuestra vida cristiana, para crecer espiritualmente. Necesitamos la lectura bíblica, y quizás es algo que no se habla tanto o se habla solamente superficialmente. Por eso el deseo mío y el deseo que ha puesto Dios en mi vida de traerles las disciplinas espirituales a la vida. Recuerden que debemos leer la Biblia para crecer, para nutrirnos, para saber qué es lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Imagínense, solo el 30% de las personas cristianas lo está haciendo. ¿Qué está haciendo el otro 70% de las personas? Ahora, háganse esta pregunta. Ya vimos globalmente cuántos cristianos leen la Biblia. Ahora, vayámonos a nosotros. ¿Cuántas veces leemos la Biblia? Háganse esa pregunta. A la semana, no se vaya al día. A la semana, ¿cuántas veces abre su Biblia? De 2 a 3 veces, una vez por semana. No voy a decir que levanten la mano para no exponerlos, pero ¿cuántas veces abrimos? Hagan esa respuesta y póngansela en su mente. ¿Cuántas veces leí esta semana que pasó? 1, 2. Si anote ahí cuántas veces leyó. 3, 4, 7 días de la semana he leído. Y va a notar que quizás ha llevado un patrón en la que se ha alejado de Dios, en la que simplemente ha estado viviendo con lo poco que quizás le predican aquel domingo. Es importante, hermanos, que leamos nuestra Biblia. Y si usted ha respondido a esta pregunta en esta semana, no, hermano, es que tuve mucho trabajo y ok, así dijeron aquel 52% que quisieran leerla más, pero no tienen tiempo. Tenemos todos 24 horas, o alguien tiene más en el día. Todos 24, ¿no? Todos tenemos 7 días de la semana. El Señor ha puesto esa prioridad en nosotros, que debemos escuchar, debemos leer, debemos escudriñar la lectura bíblica. Entonces, si tú te encuentras en un sentido en el que quizás no has tenido o no has escudriñado la palabra tantas veces como quisieras, no pongas una excusa de, es que no tenía tiempo, es que los hijos, es que el cónyuge, es que la familia, es que el trabajo, es que la escuela. Porque entonces estamos diciendo que eso es más importante que lo que Dios nos está hablando. Entonces estamos viviendo una vida para esta vida terrenal. Dice Pablo, no hagan tesoros en la tierra donde se corrompen, sino en el cielo, las cosas que no se ven. Como cristianos, hermanos, debemos ponernos a pensar cuántas veces escudriño la palabra. Y con eso no me quiero que me diga religioso o fariseo, porque estamos contando las veces que leemos, pero es la única manera de saber. ¿Es leo la palabra o no leo la palabra? ¿Es escudriño las Escrituras o no escudriño las Escrituras? No es a veces sí, a veces escucho un sermón por ahí. No, es leo o no leo la palabra. Para ver cuál es mi condición, hermanos.
para saber en qué punto estoy. Yo por eso les digo semanas para que usted viera qué es lo que le hace daño, qué es lo que le está evitando que usted crezca espiritualmente y que camine y ande por los caminos que Dios nos ha mandado andar. Yo me hacía la pregunta, hermanos, no sé si usted se la hace, ¿por qué nos cuesta o por qué no leemos nuestra Biblia? Ya tenemos estos datos, ya nos vimos a nosotros mismos que nos está costando llevar el hábito de la lectura. ¿Por qué no leemos nuestra Biblia? Yo les comentaba en la primera clase que estamos viviendo un tiempo, hermanos, en el que el retener nuestra atención es tan difícil. Solamente ahorita en mí tengo 3 dispositivos que me pueden notificar de algo y que me pueden distraer de lo que estoy haciendo. Si yo no llevo una vida controlada, limitada, voy a estar siendo esclavo de este mundo, esclavo de las alertas, esclavo de lo que estoy viendo a mi alrededor. Como cristianos yo les decía, esto es un entrenamiento. Vimos en los primeros versículos, hay que entrenarnos para la piedad, le decía Pablo a Timoteo. Hay que entrenarnos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra en esta ocasión? Que estamos en una guerra, que estamos en una carrera. Yo por eso les decía, primero hay que despojarnos y luego hay que correr. Ese es el esfuerzo que requiere esto. Hay un esfuerzo por el que usted vino hoy. Hay un esfuerzo por el que leyó su palabra, la palabra de Dios entre semana, que oró. Requiere un esfuerzo y un sacrificio. Y yo le decía la semana pasada, como personas, ni siquiera como cristianos, queremos sacarle la vuelta a lo difícil. ¿Y quiere hacer el aseo el sábado? No, hay que lavar a la hermana Ventura, hay que lavar a la hermana Toli, ahí está ella. Lleva 10 años haciéndolo ella sola, lleva 10 años el sábado haciéndolo solos. Queremos sacarle la vuelta a lo difícil. No, hermano, a mí, yo pongo dinero si quiere. Queremos sacarle la vuelta a lo difícil y el Señor nos ha demostrado que debemos ser cristianos, que viene de Cristo, que viene de ser sacrificados como Él nos ha enseñado. Hay un sacrificio que debe haber en nuestras vidas. Si no hemos dejado las viejas cosas, entonces, como cristianos, hermanos, debemos hacer ese esfuerzo por entrenarnos para la piedad. Este es el objetivo de este curso, esforzarnos para andar en los caminos que Dios quiere que andemos, para crecer en conocimiento, para crecer en relación con Dios. Yo me hacía esa pregunta, ¿por qué no leemos entonces la palabra de Dios? Si ya conozco que eso es lo que necesito, es mi oxígeno cada día para sobrevivir, es mi guía, es lo que el Señor me ha enseñado para andar. Si ya sé y conozco que la palabra de Dios es mi oxígeno, ¿por qué no la consumo con regularidad? Y eso me hacía esa pregunta. ¿Por qué no leemos nuestra Biblia? Hemos entrenado nuestro cerebro para recibir estímulos instantáneos, estímulos. Porque eso es lo que la carne quiere. La carne quiere satisfacción instantánea. ¿A qué me refiero con esto? A que el cerebro se sienta contento con lo que está haciendo instantáneamente. Y a nuestro alrededor, en nuestro mundo, así nos están atacando. Era lo que les comentaba, nuestro cerebro está sobreestimulado con las cosas de este mundo. Nos hemos acoplado a este mundo y por eso nos cuesta tanto cuando Dios nos dice, ora, lee. Por eso nos cuesta tanto disciplinarnos, porque estamos sobreestimulados. Nuestro cerebro está constantemente recibiendo placer, ya sea de comida, ya sea de entretenimiento, ya sea de pasarla con los amigos. Y se me antoja una coca, ¿y qué hago? Voy por la coca. Y se me antoja estar en el sofá tirado viendo mi celular y lo hago. Estoy a 2 clics literalmente de entretenerme por horas. Nuestro cerebro está recibiendo y recibiendo. Ah, quiero esto, lo tienes. Quiero esto, lo tienes. Hay que aprender a ponernos límites. Por eso yo les di esas 2 semanas. ¿Qué es lo que a usted le está dañando? Porque lo que a mí me daña, quizás a usted no le daña. Pero quizás usted tiene algo que le daña específicamente. No estoy hablando de pecado, de que no, matar, adulterar. No, estoy hablando de lo que te daña. Que a veces es todavía más peligroso porque el pecado hay cosas que son evidentes. Si yo mato a alguien es evidente. Pero si yo estoy leyendo mi palabra, la palabra de Dios, entonces no está siendo evidente, pero está siendo igual de peligroso porque es sutil. Porque ese cristiano está ahí solamente calentando una banca, no está creciendo, está estancado. Es ahí donde el enemigo quiere tenerte destruido, totalmente alejado de Dios.
Entonces, si yo le doy a mi cerebro, a mi carne, como usted lo quiera ver, todo lo que Él me pide, estoy siendo esclavo de mis placeres. Es tan fácil distraernos. Solamente aquí en este momento, no sé cuántos estén poniendo atención verdaderamente, estén pensando en otra cosa. Es tan fácil distraernos, y si yo entreno a mi cerebro para que se distraiga en lo que quiera, el día que yo quiera leer o postrarme a orar, me va a costar mucho, hermano. Me va a costar tanto. Si toda esta semana me dediqué a ver videos, a platicar con los amigos solamente, pláticas vanas, a ver la novela, a ver la película, a pasar el tiempo simplemente, y vengo aquí el domingo y quiero poner atención a lo que está diciendo el hermano ahí adelante, y me cuesta tanto. Es el enemigo que me está atacando. No, hermano, es tu carne que le has dado tanto de comer. Está tan palpable tu carne que es la que domina tu cuerpo. ¿Y qué es lo que decíamos, que decía Pablo? Yo castigo a mi cuerpo. Y yo creo que Pablo les dice de ellos: ustedes están dando a su cuerpo lo que quieren, lo tienen chiflado, pero yo lo castigo para que Él no sea el que me domine a mí, sino yo sea el que lo domine. Yo sea el que domine mi cuerpo, y lo hago esclavo, lo obligo a obedecer, me dice la palabra. Es como cristianos que debemos vivir así, hermanos, no dominados por nuestros placeres o por lo que este mundo nos ofrece, sino dejando que el Espíritu Santo nos guíe, nos domine y nos enseñe a tomar. Dice la palabra: no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, dominio propio. Ese dominio propio que necesitamos para decir: esto me hace daño, así que me lo quito. Esto no me hace daño, esto me edifica, esto lo tengo más presente. Porque lo que este mundo nos ofrece, hermanos, es una satisfacción instantánea. Y yo no sé si a usted le ha pasado que tiene tantas ganas de comer algo, quizás una coca, una comida en específico, unos tacos de harina, algo, y tiene tantas ganas y lo hace. Vamos a hacerlo, vamos a comprarlo, y lo consume sus 10 tacos, sus 2 litros de coca, y después se siente mal, dice: no debía hacer eso, y ya siente totalmente abrumado por eso. ¿Y qué es lo que dice? Ya no volveré a comer tanta harina, tanta coca, porque ya me empezó a doler el riñón, ya me empezó a sentir mal el estómago. Eso es lo que dice en ese momento, ya después de que se comió 2 órdenes, ¿verdad? Pero el cerebro va a pedir: oye, unos taquitos de harina, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? No, sí es cierto, porque ya se siente bien, y lo vuelve a hacer. Todo lo que quiero decir con esto, que ese placer es placentero en el momento. Qué ricos están, qué rico le salieron, hermano, estos taquitos. Qué rica está esta coca. Pero ese placer es instantáneo, pero así como llegó, así se va. Ya se siente mal, no debía hacerlo. No debía haber comido eso. No debía haber pedido mi tiempo 3 horas viendo videos. No debía haber visto toda la serie en un día. Se siente mal, porque es un placer que solamente es momentáneo. Nosotros como cristianos, y parafraseando lo que dice Pablo, que ya les había comentado, debemos buscar el placer eterno, la satisfacción eterna, que es estar en Cristo. Quizás la lectura, al momento de yo leer, no me da la misma satisfacción que cuando veo un video gracioso, o cuando estoy pasando el tiempo hablando con alguien que me cae bien y hablamos de todo, o estoy viendo mi novela, mi película favorita. No me da la misma satisfacción instantánea, pero sí me da una satisfacción más duradera, porque leer la palabra de Dios nos transforma. Más el distraernos nos esclaviza. La palabra dice que eso nos liberta. Y al momento de yo leer las Escrituras, puedo ser más como Cristo. Puedo conocer cuál es mi propósito. Puedo ser la mejor versión de mí mismo porque soy como Cristo. Esa es la mejor versión de nosotros. Cuando yo estoy más cerca de Dios, se nota en nuestro alrededor, se nota en nuestro interior, se nota en nuestras acciones. Eso es lo que está provocando el nutrirnos. Y quizás si yo hoy leo un capítulo, no me voy a transformar en ese momento, no voy a sentir el placer, mi cerebro va a decir: quiero otra cosa, quiero placer ya. Pero nada se compara con el placer de llevar una vida cristiana, de que al final de nuestros días voltemos atrás y digamos: yo leí, yo busqué de Dios. Porque es muy peligroso, hermanos, esto. Es muy peligroso los cristianos que no viven las disciplinas. No quiero decir que todos, pero la palabra del Señor dice que algunos dirán: Señor, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Y es muy importante lo que Cristo dice que ellos no hicieron: yo no los conozco.
Pero el Señor dice esto, dice el otro: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que la fe y las obras sean iguales, sino que la fe, como dice la palabra, sin obras es muerta. Si yo creo en Cristo, se va a demostrar en que yo quiero ser como Cristo, en que yo quiero, como le decía a Saqueo, no, yo quiero ir a donde va Jesús, pero acá está más rápido, no, yo quiero ir a ese lugar donde va a pasar Jesús. Y no me importa si no puedo verlo, me subo al árbol. Yo quiero ir a donde está Jesús. Eso es lo que un cristiano desea y anhela. Caminar por estas disciplinas. Leer la palabra, escudriñarla, aprender de Dios, orar, llevar ayuno, el servir a la iglesia, el convivir con los santos. Todo eso es lo que anhela un verdadero cristiano que ha sido transformado por la obra de Cristo, que ha creído en Cristo y ha sido nacido de nuevo. Es por eso que es de suma importancia y urgencia que como cristianos andemos en estos caminos, para ver si nuestra fe es verdaderamente correcta. Si nos cuesta tanto esto, ya les dije, es porque quizás hemos entrenado así a nuestra carne, pero no por eso vamos a dejar, entonces no creo, no, es porque vivimos en la carne aún, estamos en la carne y vamos a complicar. Por eso dice la palabra que Pablo dice: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no hago lo hago. Y eso, hermanos, es la batalla que cada cristiano tiene momentáneamente, y así vamos a batallar hasta el final de los días. Pero es de suma importancia que todos entendamos lo importante que es leer, en este caso, la Biblia. Yo puedo estar toda la semana haciendo cosas que no me edifican, e intentar los domingos, los viernes, venir a la iglesia a escuchar la palabra y vivir esas dos clases de vida. Pero la palabra es clara, dice: nadie puede servir a dos amos, porque le va a fallar a uno o al otro le va a fallar. No puedo vivir una vida en la que me lleno de mis placeres, pero también me lleno del Espíritu Santo, porque no tienen relación. ¿Qué relación tiene las tinieblas con la luz? Dice la palabra. Entonces debo entrenarme, debo enfocarme a entrenarme para la piedad, que es lo que me hace daño. Ahora, esta semana, ¿qué vamos a hacer? A generar el hábito de la lectura, a generar el hábito de que aunque sea 15 minutos, voy a leer la Biblia cada día. Me va a costar al principio, claro que sí, pero para eso también vamos a orar al Señor para que nos ayude en esto. Porque no sé quién lo dice, es una frase, pero dice así: cada día que pasa sin leer la Biblia es un día desperdiciado. En esta persona así de esencial es leer la palabra de Dios. Si yo en el día no procuré buscar lo que Dios le está hablando en mi vida, fue un día desperdiciado. Y a lo mejor yo pensé: no, hombre, es que hoy hice de trabajo, cumplí tantos pendientes, vendí tantas cosas, estudié tanto, pasé tales materias, logré hacer lo que tenía que hacer en mi casa. Fue un día muy productivo. Y el Señor dice: pues no me buscaste. ¿Por qué como cristianos, y esto una vez predicamos de esto, hermanos, la incongruencia del cristiano? Porque un cristiano piensa y quiere vivir la eternidad, pero vive esta vida asentándose en lo terrenal. Porque un cristiano sabe que todo esto es pasajero y que no importa lo que gane o los bienes que consiga, todos iremos a la misma caja y nuestro cuerpo se va a deshacer. Entonces, ¿por qué nos esforzamos tanto en vivir para este mundo, en hacer riquezas terrenales? ¿Por qué no nos despojamos y decimos como Pablo: para mí el vivir es Cristo? Si estoy viviendo esta vida es para Cristo y por Cristo. Y si llego a morir el día de mañana, gracias, Señor, es ganancia porque estaré contigo. Tenemos que vivir de esta manera, hermanos, despojados de las cosas y los hábitos terrenales. Porque tampoco quiero decir y condenar todos los hábitos terrenales. Pero si usted no está viviendo en los hábitos espirituales que el Señor nos ha dado, entonces ¿qué está haciendo con su vida? Si no leemos, si no oramos, si no hablamos con Dios, ¿por qué pretendemos ser cristianos? No puedo dedicar mi vida a complacer mis deseos e intentar por momentos entrenarme para la piedad. Es por eso, hermanos, que teniendo en cuenta lo importante de la lectura y teniendo en cuenta qué es quizás lo que me está
haciendo que no esté buscando de Dios. Ahora sí entramos de lleno. Y quiero hacerle una pregunta para no seguir hablando solo yo. ¿Qué versículo recuerda que nos hablen de la lectura bíblica? La semana pasada hicimos un ejercicio. Si te trae la hoja o trae la foto, puedes recordarme cuál fue el versículo que pusieron en la lectura de la palabra. En la palabra de Dios, hermanos, ¿dónde viene o nos habla de la lectura? ¿Qué versículo recuerda? Si quiere busque, si quiere indague sus anotaciones, o si más o menos se acuerda del versículo me lo puede decir y lo buscamos. Pero ¿dónde la palabra de Dios nos habla de la palabra de Dios? ¿En cuál? Josué 1:8, ¿lo tiene ahí, hermana? Se lo busco. Sí, por favor. Amén. ¿Cuál es la enseñanza de Josué 1:8 que muchos conocemos? Nunca se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que cada día de noche meditarás en él, de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto como cristianos debemos tener en mente, de día y de noche, este libro que nunca se aparte. Me acuerdo en el día que leí, en la noche que leí este versículo, que no se aparte de tu boca, dice. Medita en él, para que lo guardes y lo hagas conforme lo que está escrito. ¿Alguien tiene algún otro versículo, hermanos, que recuerde o que vengan ahí en el diccionario bíblico que tiene la Biblia? Uno más, no sean montones, hermanos. ¿Qué versículo encontraron? ¿En Salmos? ¿No se acuerda de un Salmo? Le recuerdo uno, el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita otra vez de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es muy similar a Josué, ¿no? Es como un árbol, dice, plantado. Hermana, ¿tiene otro? 119. Con guardar tu palabra, ¿verdad? Amén. 130. Así es. Amén. ¿Alguien tiene alguno otro? Si no, vamos a seguir. Pero si se fija, la palabra está repleta de esto: escudriñar la palabra, meditar en ella de día y de noche, guardar los estatutos de Jehová. Ahora quiero hacerle otra pregunta. ¿Por qué como cristianos usted cree de lo que ha aprendido, de lo que usted sabe? ¿Por qué debemos leer la palabra de Dios? ¿Por qué deberíamos leerla? ¿Por qué creen, hermanos? Hermano Catarino. ¿Sí?
Así es, hay que guardar, dice la doctrina. Siguiendo con la pregunta, ¿por qué deberíamos leer la Biblia? No busque un versículo de lo que usted sabe. ¿Por qué cree que un cristiano debe leer la Biblia? ¿Por qué creen, hermanos? Porque es la palabra de Dios, así es sencillo, dijo la hermana. Es la palabra de Dios y hay que leerla. Si usted lee o escucha muchas cosas, esto es de Dios, esto viene de Dios. Hay que tomarle importancia a esto. ¿Por qué más, hermanos? Porque es la palabra de Dios, ya dijeron. ¿En qué nos ayuda la palabra? ¿Por qué deberíamos leerla? ¿Por qué debemos escudriñarla? Para entenderla. Amén. Para instruirnos. Nos exhorta, dice. Así es, encontramos consejos de nuestra vida diaria. ¿Algo más, hermanos? ¿Por qué debemos leer la Biblia? ¿Sí? Vida plena, amén. También es algo que nos da la vida. Dice la palabra de Dios, la vida eterna es que me conozcan, ¿verdad? Eso es la palabra de Dios, conocer de Dios. Vida plena. ¿Algo más, hermanos? Es la única que da el conocimiento, que nos enseña la verdad. ¿Por qué deberíamos leerla? Ahora, otra pregunta, hermanos. ¿De qué me habla la Biblia? Quiero aquí que se vaya a los temas en los que nos habla la Biblia. Ya dijo la hermana Ventura que nos habla de cualquier cosa que necesitemos al día a día. Pero, ¿de qué nos habla la Biblia? ¿Qué tema recuerda de la Biblia? Obediencia, guardar los mandamientos de Dios, así de sencillo. ¿De qué más habla la Biblia, hermanos? Si usted la ha leído, no sé si la ha leído. La salvación, dice el hermano. ¿De qué habla la Biblia? De milagros, allá dicen. Sabiduría, salvación, sanación, de acción, de muchas cosas, ¿no? Nos habla. Relación, amén, dice la hermana. Nos habla de tantos temas, ¿no? La Biblia. Ahora, esta pregunta es importante y quiero que me la responda. ¿Cuál es? Ya hablamos de los temas, ¿verdad? Ya hablamos de qué habla. Ahora, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Ya me dijo muchas cosas, pero ¿cuál es el tema principal que engloba toda la Biblia? Aquí, ¿qué dijeron? Redención, tema principal, dicen por ahí. ¿Alguien tiene otra respuesta? Salvación, del amor. Ahí me dijeron 5, ¿verdad? ¿Con cuál nos quedamos? Porque dijimos una cosa. Se las vuelvo a configurar mejor. ¿De quién habla la Biblia? Cristo, Jesús, ¿verdad? Ese es el tema principal de la Biblia, Cristo. Y si no sabía, ahora vamos a ver por qué Jesús es el tema principal. Si se da cuenta, hermanos, en el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús explícitamente. Entonces usted puede decir, bueno, el Nuevo Testamento habla de Cristo, pero el Antiguo Testamento habla de otra cosa. Yo estoy hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el tema principal? Ya dijimos, es Cristo. Cuando usted le pregunten de qué habla la Biblia, usted dígale de Cristo. No está mal la respuesta de amor, salvación, es buena. Pero como cristianos debemos entender, hermanos, a quién apunta constantemente la Biblia. Por eso el tema principal es Cristo. Si usted le da una pregunta, si usted agarra las torres y se baja en la última parada, ¿a dónde llega? Nadie lo ha agarrado, nadie usa camión, todos tienen carro. Y ahí fue Samuel que no usa carros. A la Expo, ¿no? Ya es la hermana que no es de aquí, ya es la única que respondió. Las torres llega a la Expo, ¿no? A veces llega a otro lado, a veces llega a Cuauhtémoc. No, ¿verdad? Todas las veces que lo ha agarrado ha llegado a la Expo. Y si se descompone ya es otra cosa, ¿no? Pero llega a la Expo. Ese es su destino. La Biblia tiene muchos caminos, pero todos apuntan a Cristo. El destino de la Biblia es Cristo, hermanos. Vamos a conocer un poquito más de la Biblia, pero eso es lo principal que debe entender. No le digo que en todos los versículos va a referirse a Cristo,
por la historia y el contexto, y el libro englobado va a apuntar a la obra de Cristo de alguna manera. Entonces, el Antiguo Testamento, que es donde vemos que habla de la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios los guió, de los mandamientos, de los jueces, de los salmos, y habla de tantas cosas que son como más históricos. Aún esos libros son una historia que Jesús completa. Y quiero que vaya conmigo, hermanos. Vamos a ir a Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, versículo 10. Me indica con un amén cuando ya lo tenga. Primera de Pedro 1, versículo 10. Amén, amén. Dice, se lo voy a leer. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto se lo reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice. ¿Qué nos está diciendo aquí 1 de Pedro 1:10? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente y indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice aquí que los profetas profetizaron de la gracia destinada, indagaron acerca de la salvación futura, porque aún no llegaba Cristo en ese tiempo. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Los profetas apuntaban a una persona, apuntaban a Cristo. Y aunque ellos quizás no entendían completamente, dice que el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo les enseñaba, les indicaba en qué tiempo y qué persona anunciaban. Dice, de antemano anunciaban los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí que nos está diciendo que el Antiguo Testamento, donde nos hablan los profetas, apuntaban a Cristo y anunciaban de antemano esos sus sufrimientos y también la gloria que iba a venir tras ellos. Esto lo reveló no para sí mismo, sino para nosotros. Entonces debemos entender que eso es el Antiguo Testamento, ese viaje hacia Cristo, que los profetas profetizaban y enseñaban de la gracia, aunque no entendían quizás completamente quién era Cristo, pero el Espíritu que estaba en ellos, dice, les mostraba esto, les indicaba de quién iba a venir, de quién iba a sufrir y qué glorias vendrían tras ellos. Les voy a contar otra historia, hablando otro versículo acerca de esto. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue crucificado y resucitó, había dos personas que iban a la aldea llamada Emaús, que estaba lejos de Jerusalén. Entonces estas personas iban tristes por lo que había pasado, porque ellos esperaban que Cristo viniera como los judíos creían que iba a venir, con armas, con poder, con gobierno. Entonces pasó lo de Cristo, que fue crucificado, y ellos se entristecieron por eso, porque ¿qué quería decir para ellos? Que Cristo había fracasado y que Él no era el Mesías. Entonces ellos tristes, dice que se les aparece Cristo, pero ellos no sabían que era Cristo resucitado. Dice, versículo 19 de Lucas 24, ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era que había de redimir a Israel. Y ahora además todo eso, hoy es el tercer día que esto ha pasado, acontecido. Aunque también nos ha asombrado que unas mujeres entre nosotros nos dijeron que la tumba estaba vacía. Y dice,
que Jesús les dijo, oh insensatos, oh necios y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No dice para creer todo lo que les dije mientras estaba aquí, sino para creer todo lo que los profetas ya han anunciado desde antes. Ustedes saben el Antiguo Testamento. Y ellos respondieron, claro que sí, somos judíos, obviamente lo sabemos. Conocemos de Moisés, conocemos de los profetas. Bueno, entonces no has entendido que Moisés hablaba de mí, que los profetas hablaban de mí, que todo lo que tú has entendido no lo has entendido bien, porque está hablando de mí. Y si entendieras que esto no fue un fracaso, sino que morí por ti. Y el reino que vengo no es un reino terrenal, sino un reino eterno. Un reino que rompe cadenas, que hace libertad a los cautivos. Dice Cristo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Entonces Jesús les dice, necios, no han entendido lo que habla la historia de mí. Todo ha apuntado a mí, siempre he estado ahí en esa parte de la historia. Y dice, estas palabras los hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliera lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Cuando nosotros, hermanos, leemos el Antiguo Testamento, ahora que entendemos esto, hay que buscar a Cristo. Hay que saber que la palabra toda apunta a alguien y el tema principal de la palabra es alguien. Sí, está muy bien, nos han dicho varias cosas de las cuales nos ayuda la Biblia, nos ayuda con consejos, nos enseña. Podemos usarla como un manual, pero lo principal de la Biblia es mostrarnos a Cristo. Eso es lo primordial, mostrarnos a Cristo. Si alguien nos pregunta de qué habla la Biblia, de Cristo. Te habla del amor, te habla de salvación, del pecado, pero habla de Cristo primeramente. Entonces, ahora sí, por último, para terminar, ¿cómo debemos leer la Biblia? ¿Cómo la debemos escudriñar? Le voy a decir una de las cosas como no la debemos de leer. Primero, sin entendimiento de que la palabra nos habla de Cristo. No debemos de leer la Biblia como un amuleto, como muchos la leen. A ver qué versículo toca hoy y le pongo el dedo y ese es mi versículo de hoy, como el horóscopo. La Biblia no es una galleta de la suerte que, este versículo del día es lo que habla hoy Dios en mi vida. No, hay que escudriñar la palabra. No sé a quién les tocó, pero bueno, pues quizás nos tocó más pequeños, pero ya ahorita ya no se usa mucho. Las cartas, a lo mejor a nuestros padres les tocó más. El que se escribía en una carta cuando andaban de novios y, mira, me llegó una carta de Manuelito, de Juanita, y la leían. ¿Y cómo la leía usted? No la leía, hola Juanito, bueno, mañana leo lo otro. ¿Cómo estás? El otro día leí otra cosa. Me gusta. Le gusta Juanito. Me gusta comer, lees el otro día, me gusta comer chilaquiles. No decía eso. Entonces, ¿qué pasó? Que la leíste por día y te perdiste el hilo. Ya te le declaraste a Juanito, ya le tiraste a Juanito. Así no se leen las cartas, la lee de principio a fin. Hola, te quería decir tal. El Nuevo Testamento tiene cartas, hermanos, iguales de las que se mandaba con su esposo cuando eran novios. Iguales esas cartas. Para entender lo que dice la carta hay que entender desde el principio a fin qué es lo que dice. Hay que entender qué es el contexto en el que habla. Dice que esto suena tedioso, pero no lo es, hermano. Solamente hay que leer y hacer el hábito de leerlo. Y de leer otra vez. Porque muchos lo hemos dicho aquí en esta iglesia. Si hay personas que solamente usan ciertos versículos para su predicación, entonces están usando la Biblia para hablar, no dejando que la Biblia hable. ¿Cómo usan los versículos allá afuera? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y una foto en el gimnasio. De eso no habla Pablo ahí. Habla de los dolores, de las pruebas, pero todo lo puedo en Cristo. Sigo adelante. No, es que el Señor me dijo a mí, una vez me dijeron, el Señor me dijo en un salmo, yo te daré las naciones. Ahorita vamos a ir a ese versículo. No, pues a mí me va a dar una casa a lo mejor, pero las naciones no sé.
Porque la gente agarra esos versículos y los toma y los escudriña, pero no sabe qué es lo que está diciendo. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Por qué la palabra de Dios dice esto? Cualquier versículo fuera de contexto es un pretexto. No, es que yo soy hijo del rey. Sí, pero primero eras hijo de la ira. No sabías eso. No, es que toda la creación de Dios es hijo de Dios. No, eso no dice la palabra. No hay que usar la palabra de Dios como galletitas de la suerte, del horóscopo del día. No, hay que escudriñarla toda. También, hermanos, ¿cómo debemos leer la Biblia? Hay que encontrar a Jesús en la palabra de Dios. Hay que leerla entendiendo el contexto en el que habla y cómo ese contexto apunta a Cristo. Cómo lo que acabo de leer me refleja lo que es Cristo. Porque no podemos sacar conclusiones donde no las hay, como les acabo de poner ejemplos. De aquí, hermanos, les hago una pregunta. ¿Cuántos han dado una clase para niños? Quiero que levanten la mano. ¿Alguien ha dado clase para niños? ¿Ha hecho una escuela dominical? Ah, hermano, también, no sabía. ¿Allá nadie ha hecho? Hermana Mayela, yo me acuerdo que yo cuando estaba chiquito, de aquí han sido maestros míos. Amén. A veces queremos infantilizar las historias. Y la palabra de Dios, hermanos, usamos la palabra de Dios, es que este versículo nos habla de esto, y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que si fuéramos una maestro de niños, y vemos la historia de Moisés. Usted conoce la historia de Moisés, cómo Dios lo guardó, y lo llevó en el río, en la canastita, llegó hasta la esposa de Faraón, y llegó sano. ¿Por qué hicieron eso? Porque el Faraón